Siempre supe que Sara me odiaba. No era un secreto velado, ni una sospecha paranoica. Era un hecho tan sólido y presente como el frío glacial, que se filtraba por las ventanas de la sala de espera del hospital, aquella noche. Luz fluorescente, intermitente, como el pulso débil de un corazón a punto de rendirse. Y el corazón a punto de rendirse era el de mi padre. Sara, mi hermanastra, estaba sentada frente a mí. Sus ojos, antes brillantes y llenos de una energía casi salvaje, ahora eran dos pozos oscuros hundidos en un rostro demacrado. No me miraba. Miraba fijamente la puerta que separaba la sala de espera del santuario estéril donde mi padre agonizaba. Cada cierto tiempo, murmuraba algo ininteligible. Era una letanía de angustia, salpicada de reproches silenciosos. Yo quería acercarme, ofrecerle un consuelo que sabía que no aceptaría. Porque yo era el problema. Yo era la intrusa que había irrumpido en su perfecta y pequeña burbuja familiar. Yo era la hija secreta, la consecuencia olvidada de un amor fugaz, una mancha en la inmaculada historia de amor de sus padres. Mi padre y mi madre se conocieron durante un verano abrasador en la costa. Él era un joven arquitecto lleno de sueños, ella una artista bohemia, con una sonrisa que podía iluminar un pueblo entero. Fue una pasión fulgurante, un torbellino de risas, pintura al óleo y promesas grabadas en la arena. Promesas que, como la arena, se disiparon con la marea. Él regresó a su vida, a la estabilidad que su familia esperaba. Ella se quedó con un lienzo a medio pintar y un corazón lleno de ecos. Yo nací 9 meses después. Mi madre nunca le dijo nada a mi padre. No quería perturbar su felicidad, no quería obligarlo a elegir. Crié sola, con la fuerza de una leona y el dolor de una pérdida que nunca se cerró del todo. Mi madre murió hace 3 años. Un aneurisma repentino que me dejó huérfana y desorientada. En sus pertenencias encontré una carta que nunca había enviado a mi padre. En ella le confesaba mi existencia. La leí con el corazón latiéndome en la garganta. Era una carta llena de amor, arrepentimiento y un profundo temor al rechazo. Al final, mi madre había decidido protegerme del posible dolor de ser ignorada. Pero ahora ella ya no estaba, y yo tenía una necesidad imperiosa de conocer mis raíces, de saber de dónde venía. Localicé a mi padre a través de un viejo conocido de mi madre. No fue fácil. Al principio, se negó a verme. Lo entendí. Su vida era perfecta, intachable. La verdad podía destrozar esa fachada. Pero yo insistí. Le envié fotos mías, fotos de mi madre. Le conté historias que solo él podía corroborar. Finalmente, accedió a reunirse conmigo. Fue en un café a las afueras de la ciudad. Estaba nervioso, visiblemente incómodo. Yo también lo estaba. Me costaba respirar. Me miró con detenimiento, como si intentara descifrar un código oculto en mi rostro. Sus ojos eran como los míos, del mismo color miel, y de repente sentí una conexión inexplicable, una resonancia que iba más allá de la mera genética. Hablamos durante horas. Me contó sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre Sara. Evitó hablar de mi madre, pero sentí su presencia fantasmal entre nosotros. A partir de ese día, empezamos a vernos con regularidad. Al principio, a escondidas, en lugares públicos. Luego, poco a poco me invitó a su casa. Conocí a Sara y a su madre, Elizabeth. Elizabeth fue amable, distante pero correcta. Sara, en cambio, fue hostil desde el primer momento. Me miraba con desprecio, como si yo fuera un insecto repugnante. No me dirigía la palabra, me ignoraba deliberadamente. Entendía su resentimiento. Yo era una amenaza para su mundo, una bomba de tiempo a punto de estallar. Yo era la prueba viviente de que su padre no era perfecto, de que su familia no era tan idílica como siempre había creído. Con el tiempo mi relación con mi padre se fortaleció. Aprendí a quererlo, a admirarlo. Descubrí que era un hombre bueno, aunque imperfecto. Había cometido errores como todos, pero se esforzaba por enmendarlos. Pero Sara nunca me aceptó. Su odio se fue intensificando con el tiempo hasta convertirse en una barrera infranqueable. Y ahora,
Aquí estábamos, en la sala de espera de un hospital, mientras mi padre luchaba por su vida. Y Sara, con la mirada gélida, me había prohibido verlo. No tienes derecho a estar aquí, me había dicho horas antes, con la voz temblorosa de furia. No eres nada para él. Solo eres una oportunista que ha venido a reclamar lo que no le pertenece. Me había dolido. Sus palabras me habían apuñalado como cuchillos afilados. Pero no había respondido. No quería empeorar las cosas. No quería añadir más dolor a una situación ya de por sí insoportable. Pero la realidad era que yo era su hija. Y él era mi padre. Y tenía derecho a estar allí, a despedirme de él, a decirle cuánto lo quería. Popolón. Pero Sara no me lo permitiría, y en ese momento, en esa sala de espera fría y desolada, me sentí más sola que nunca. Intenté concentrarme en mi respiración, inspirar y expirar, como me había enseñado mi madre en los momentos de crisis. Pero era inútil, la angustia me atenazaba el pecho, impidiéndome pensar con claridad. Sabía que cada segundo que pasaba allí, sentada, sin poder hacer nada, era un segundo menos para despedirme de él. Me levanté. Sara ni siquiera se inmutó. Seguía clavada en la puerta, absorta en su propio dolor. Quizás, pensé con amargura, ni siquiera se había percatado de que me había movido. Me dirigí al mostrador de enfermería. Una joven con el pelo recogido en una coleta y una mirada cansada tecleaba algo en el ordenador. «Disculpe», dije con voz temblorosa. «Quería saber si puedo ver a mi padre. Se llama Daniel Álvarez». La enfermera levantó la vista. Me escaneó con una mirada profesional y condescendiente. «¿Es usted familiar directo?» «Soy su hija», respondí, tratando de mantener la compostura. La enfermera frunció el ceño. «Hay otra persona que se ha identificado como familiar directo. Una tal Sara Álvarez. Ella ha dado instrucciones de que nadie más lo visite». Sentí un nudo en la garganta. «Lo sé. Pero, por favor, solo necesito unos minutos. Solo quiero decirle adiós». Vi un atisbo de duda en su mirada. Quizás, bajo la armadura de la profesionalidad, quedaba un resquicio de empatía. «Lo siento, señorita», dijo finalmente con voz suave pero firme. «Tengo órdenes estrictas. No puedo permitirlo». Me rendí. No tenía fuerzas para discutir. Volví a sentarme, derrotada. Pasaron horas. La noche se hizo más profunda y silenciosa. Las luces fluorescentes seguían parpadeando, como una burla cruel. Sara seguía allí, inmóvil como una estatua de dolor. De repente, la puerta se abrió. Un médico salió, con el rostro demudado. Se quitó la mascarilla, dejando al descubierto unas profundas ojeras. Sara se levantó de un salto. «Doctor, ¿qué ha pasado?» El médico suspiró. «Hemos hecho todo lo que hemos podido. Su padre ha fallecido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara se tambaleó, llevándose las manos a la boca. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Yo me quedé paralizada. El mundo entero pareció detenerse. Mi padre se había ido. Para siempre. Sara comenzó a llorar. Un llanto desconsolado, desgarrador. Me sentí tentada de acercarme a ella, de ofrecerle un abrazo, pero sabía que me rechazaría. Sabía que en ese momento, el odio que sentía por mí era aún más fuerte que el dolor por la pérdida de su padre. El médico se acercó a mí. «Señorita Álvarez, ¿verdad?» Asentí con la cabeza. «Lo siento mucho. Él preguntó por usted. Quería verla». Esas palabras me golpearon como un rayo. Preguntó por mí. Quería verme. Y Sara me lo había negado. Eli. La rabia comenzó a hervir dentro de mí. Una rabia sorda, contenida, pero poderosa. Me levanté, decidida. «Necesito verlo», dije con voz firme, mirando al médico a los ojos. «Necesito despedirme de él». El médico dudó. Miró a Sara, que seguía llorando desconsoladamente. Luego volvió a mirarme a mí.
Por favor, supliqué. Se lo debo, me lo debo. Finalmente, asintió. Está bien, pero solo unos minutos. Me acompañó hasta la puerta y me indicó la habitación. Entré con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Allí estaba él, tendido en la cama, pálido e inmóvil. Parecía más pequeño de lo que lo recordaba. Su rostro, antes lleno de vida y expresividad, ahora era una máscara inerte. Me acerqué a él, temblando. Tomé su mano. Estaba fría, sin vida. Nas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Unas lágrimas amargas, saladas, llenas de dolor y arrepentimiento. Papá, susurré. Papá, soy yo. Estoy aquí. Sabía que no me oía. Sabía que ya no estaba. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba que, de alguna manera, supiera que yo estaba allí, a su lado, en sus últimos momentos. Te quiero, dije con voz rota. Te quiero mucho. Siento no haberte conocido antes. Siento todo el tiempo perdido. Besa su frente fría. Descansa en paz, papá. Me quedé allí, aferrada a su mano, durante lo que parecieron horas. El silencio de la habitación era abrumador, solo roto por mis sollozos ahogados. Sentía el peso de la pérdida aplastándome, robándome el aliento. No sabía cuánto tiempo había transcurrido cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi al médico, con una expresión comprensiva en el rostro. Señorita Álvarez, lo siento, pero necesito que lo deje descansar, dijo con suavidad. Hay otros pacientes que necesitan esta habitación. Asentí, a regañadientes. No quería irme, no quería dejarlo solo. Pero sabía que no tenía otra opción. Besé su mano por última vez y me levanté, con las piernas temblorosas. Salí de la habitación, dejando atrás el cuerpo inerte de mi padre y una parte de mi alma. En la sala de espera, Sara seguía llorando, abrazada a su madre. Elizabeth la consolaba con torpes caricias, con la mirada perdida en la distancia. No me atrevía a acercarme. No quería perturbar su dolor, no quería ser el blanco de su ira. Me limité a sentarme en una esquina, tratando de asimilar lo que había sucedido. La noche transcurrió en una nebulosa de dolor y confusión. El hospital se vació, quedando solo unos pocos pacientes y el personal imprescindible. El silencio era opresivo, interrumpido ocasionalmente por el pitido de un monitor o el sonido de unos pasos apresurados. Finalmente amaneció. La luz del sol se filtró por las ventanas, tiñendo la sala de espera con un tono grisáceo. Me sentía exhausta, tanto física como emocionalmente. No había dormido nada. No había comido nada. Estaba vacía, hueca, como un recipiente roto. Sara y Elizabeth seguían allí, en la misma posición. Sara se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Elizabeth parecía vigilante, con la mirada fija en la puerta. Me levanté, decidida a irme. No tenía nada más que hacer allí. Mi padre se había ido, y Sara no me quería cerca. No tenía sentido quedarme. Mientras me dirigía a la salida, Elizabeth levantó la vista. Me miró con detenimiento, con una expresión que no pude descifrar. Había tristeza en sus ojos, pero también algo más. ¿Comprensión? ¿Quizás incluso arrepentimiento? Se separó de Sara con cuidado y se acercó a mí. Señorita Álvarez, dijo con voz suave, siento mucho su pérdida. Me sorprendió su gesto. No esperaba su consuelo, no esperaba su amabilidad. Gracias, respondí con voz temblorosa. Yo también lo siento mucho. Elizabeth suspiró. Sé que no ha sido fácil para usted. Sé que Sara ha sido muy dura. Pero ella está sufriendo mucho. Lo sé, dije. Entiendo su dolor. Su padre la quería mucho, continuó Elizabeth. A las dos. Y creo que, en el fondo, siempre se arrepintió de no haberla conocido antes. Sus palabras me conmovieron. Me hicieron sentir un poco menos sola.
un poco menos culpable. Él también me quería mucho, dije. Lo sé. Elizabeth asintió. Sé que sí. Y sé que él querría que ustedes dos se llevaran bien. La miré incrédula. ¿Usted cree que eso es posible? Elizabeth sonrió con tristeza. No lo sé. Pero creo que vale la pena intentarlo. Por él. Dudé. No estaba segura de tener la fuerza para perdonar a Sara, para superar el odio que había sentido durante tanto tiempo. Pero sabía que Elizabeth tenía razón. Mi padre querría que nosotras nos reconciliáramos. Lo intentaré, dije finalmente. Lo intentaré por él. Elizabeth me sonrió y me abrazó. Fue un abrazo breve, torpe, pero lleno de significado. Gracias, susurró. Eso significa mucho para mí. Me separé de ella y me dirigí a la salida. Antes de cruzar la puerta, me giré y miré a Sara, que seguía durmiendo. No sentía odio. No sentía rencor. Solo sentía una profunda tristeza. Tristeza por mi padre, tristeza por Sara, tristeza por todas las oportunidades perdidas. Salí del hospital, sintiendo el calor del sol en mi rostro. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Y aunque el dolor de la pérdida seguiría conmigo para siempre, sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que honrar la memoria de mi padre, tenía que intentar construir una vida mejor. Y quizás, algún día, podría encontrar la manera de perdonar a Sara, de sanar las heridas del pasado, pero hoy, necesitaba simplemente respirar y empezar el largo camino del duelo. Necesitaba aprender a vivir con el eco de su voz, con la imagen de sus ojos miel, con la certeza de que, aunque su vida había sido brevemente entrelazada con la mía, él siempre estaría en mi corazón. El aire fresco me golpeó al salir del hospital, pero no me despertó del letargo emocional en el que me encontraba. La ciudad bullía a mi alrededor, ajena a mi dolor. Los coches pasaban zumbando, la gente caminaba apresurada, los pájaros cantaban despreocupadamente. La vida seguía, implacable, mientras la mía se tambaleaba al borde del abismo. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me guiaran. Necesitaba un lugar tranquilo, un refugio donde pudiera procesar lo que había pasado. Terminé en un pequeño parque cerca del río. Me senté en un banco bajo un árbol frondoso, observando el agua fluir. Su movimiento constante me hipnotizó, recordándome la fugacidad de la vida, la inevitabilidad del cambio. Saqué el teléfono del bolso y busqué en mis contactos. Dudé antes de marcar el número. Era el de Elena, mi mejor amiga. La había evitado en los últimos meses, desde que mi padre había entrado en mi vida. No quería involucrarla en el drama familiar, no quería cargarla con mis problemas. Pero ahora la necesitaba. Necesitaba su apoyo, su comprensión. Respiré hondo y presioné con acento agudo el botón de llamar. Sonó varias veces antes de que respondiera. Hola. Elena, soy yo, Ana. Ana, Dios mío, qué alegría oírte. ¿Dónde te has metido? Te he echado tanto de menos. Su voz sonaba genuinamente feliz, aliviando un poco la tensión en mi pecho. Lo sé. Lo siento. He estado ocupada. La palabra ocupada me sonó hueca, como una excusa barata. ¿Ocupada con qué? ¿Todo bien? Noté la preocupación en su tono. No, Elena. No todo está bien. Mi padre ha muerto. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Ana, no sé qué decir. Lo siento muchísimo, de verdad. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez silenciosas, sin convulsiones. Gracias, Elena. Necesitaba oírlo. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo. Le di la dirección del parque. No te preocupes, solo necesito hablar. Tonterías. Voy para allá. Espérame. Y colgó. Elena llegó en menos de 15 minutos. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Su abrazo era cálido, reconfortante, como un bálsamo para mi alma herida. Estoy aquí, susurró en mi oído.
Estoy aquí contigo. Nos sentamos en el banco, abrazadas, en silencio. Elena no me presionó para que hablara. Sabía que necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, para encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, rompí el silencio. Fue todo muy rápido. Lo conocí hace poco más de un año. Y ahora ya no está. Le conté todo. Le conté sobre la carta de mi madre, sobre mi primer encuentro con mi padre, sobre Sara y su odio implacable, sobre la noche en el hospital. Elena escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, me tomó la mano con ternura. Ana, lo siento mucho, dijo con voz suave. Has pasado por mucho en muy poco tiempo. Es normal que te sientas así. Siento que no tuve suficiente tiempo con él, dije, con la voz entrecortada. Siento que Sara me lo arrebató. Siento que me perdí la oportunidad de conocerlo realmente. No te culpes, respondió Elena. Hiciste todo lo que pudiste. No puedes controlar las acciones de los demás. Y tu padre te quería, Ana. Lo sé. Lo sentiste. Asentí, sintiendo un poco de consuelo en sus palabras. Lo sé, pero todavía duele. Lo sé que duele. Y va a doler por un tiempo. Pero el dolor no va a durar para siempre. Con el tiempo, aprenderás a vivir con él. Aprenderás a recordar a tu padre con amor y gratitud, en lugar de tristeza y arrepentimiento. Pasamos el resto de la mañana juntas, hablando, llorando, riendo incluso. Elena me ayudó a ver las cosas con perspectiva, a encontrar un poco de paz en medio del caos. Me recordó que no estaba sola, que tenía amigos que me querían y que me apoyarían en todo momento. Antes de irme, me abrazó con fuerza. No te olvides de mí, dijo. Llámame cuando necesites algo. Estoy aquí para ti. Regresé a casa sintiéndome un poco más fuerte, un poco más capaz de afrontar el futuro. Sabía que el camino del duelo sería largo y difícil, pero también sabía que no tenía que recorrerlo sola. Tenía el amor de mis amigos, los recuerdos de mi padre y la esperanza de un futuro mejor. Esa noche, antes de acostarme, saqué la foto de mi padre que había puesto en mi mesita de noche. Lo miré detenidamente, intentando memorizar cada detalle de su rostro. Sus ojos color miel, su sonrisa amable, las arrugas alrededor de sus ojos que revelaban una vida llena de experiencias. Te quiero, papá, susurré. Te prometo que te haré sentir orgulloso. Te prometo que viviré mi vida al máximo, en tu memoria. Apagué la luz y me acurruqué bajo las sábanas. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, sabiendo que, aunque mi padre ya no estuviera físicamente conmigo, siempre viviría en mi corazón. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de papeleo, arreglos funerarios y silencios incómodos en la casa de mi padre. Elizabeth, sorprendentemente, se apoyó mucho en mí. Me consultaba sobre las flores, la música, la lista de invitados. Era como si, en el abismo del dolor, hubiéramos encontrado un terreno común, un reconocimiento tácito de nuestra pérdida compartida. Sara, por su parte, permaneció distante, aunque su hostilidad pareció atenuarse, sustituida por una apatía sombría. El funeral fue una ceremonia sobria y elegante. Vi rostros que reconocía vagamente de las fotos familiares que mi padre me había mostrado, así como colegas de su firma de arquitectura. Hablé brevemente con algunas personas, pero me sentí como un espectro, una figura marginal en una vida que no era del todo mía. Después del funeral, Elizabeth me pidió que me quedara un poco más. Necesito ayuda para ordenar sus cosas, dijo, con la voz temblorosa. Sara no está en condiciones. Acepté, sintiendo un deber inesperado. Pasar los días siguientes revisando las pertenencias de mi padre fue un proceso agridulce. Encontré fotos de él de joven, bocetos de proyectos de arquitectura que nunca se realizaron, cartas de amigos y familiares. Cada objeto era una pieza del rompecabezas de su vida, una vida que yo apenas había comenzado a conocer. Una tarde, mientras revisaba su escritorio, encontré una carpeta etiquetada con mi nombre. La abrí con manos temblorosas. Dentro había copias de todos los correos electrónicos que le había enviado, así como las fotos de mi madre y mías. Había también un
un boceto a lápiz de mi rostro, realizado con una habilidad y un cariño evidentes. En la esquina inferior había escrito una fecha, el día después de nuestra primera reunión en el café. Las lágrimas me inundaron los ojos. Ese simple boceto era una prueba tangible del amor que mi padre sentía por mí, un amor que había tratado de reprimir, pero que al final no había podido ocultar. En esa carpeta encontré también una carta. Estaba sin sobre, escrita a mano, con una caligrafía que reconocí como la suya. Estaba dirigida a Sara. Mi querida Sara, comenzaba. Sé que no entiendes mi relación con Ana, sé que te duele y te sientes traicionada, pero necesito que sepas que mi amor por ti nunca ha disminuido. Tú siempre serás mi primera hija, mi niña. Pero Ana es parte de mí también, una parte que he ignorado durante demasiado tiempo. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la fuerza para perdonarme, y quizás, incluso, para aceptar a tu hermana. Sentí un nudo en la garganta. Esa carta era una súplica, una confesión de sus errores y un deseo profundo de reconciliación. Esa noche, después de la cena, encontré a Sara en el jardín, sentada en un banco bajo un roble centenario. Me acerqué a ella con cautela. Sara, dije con voz suave. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Qué quieres? Encontré una carta de tu padre, dije extendiéndole el papel. Dudó antes de tomarla, la leyó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos. ¿Él realmente quería que nos lleváramos bien? Sí, respondí. Creo que era su mayor deseo. Hubo un silencio prolongado. Sara miró al suelo, contemplando las raíces del roble. Lo odio por haberme hecho esto, dijo finalmente, con la voz entrecortada. Por haber arruinado mi familia. Por haber traído a una extraña a nuestras vidas. Entiendo tu dolor, dije. Yo también lo siento. Siento haber entrado en tu vida y haberte causado sufrimiento. Sara levantó la vista, sorprendida. ¿Tú lo sientes? Sí. No era mi intención lastimarte. Solo quería conocer a mi padre. Otro silencio. Luego, Sara suspiró profundamente. Supongo que él tampoco tuvo la culpa, dijo. Él solo quería hacer lo correcto. Sí, dije. Eso creo. Sara me miró a los ojos. No sé si algún día podré perdonarte por completo, dijo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Sentí un alivio inmenso. Yo también estoy dispuesta a intentarlo, dije. Nos quedamos sentadas juntas en el banco, en silencio, observando cómo la noche caía sobre el jardín. No éramos hermanas, no éramos amigas, pero éramos algo más. Éramos dos mujeres unidas por un vínculo trágico, un vínculo que, con el tiempo, tal vez podría transformarse en algo más fuerte, algo más significativo. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Lentamente, con cautela, comenzamos a construir una relación. Compartimos recuerdos de nuestro padre, hablamos de nuestros miedos y esperanzas, nos apoyamos mutuamente en el duelo. No fue fácil, hubo momentos de tensión, de desacuerdos, de recaídas en viejos patrones, pero perseveramos, impulsadas por el deseo de honrar la memoria de nuestro padre y de encontrar un poco de paz en nuestras vidas. Un año después de su muerte, Sara y yo viajamos juntas a la costa donde mis padres se habían conocido. Caminamos por la playa, recogimos conchas, recordamos historias que mi padre nos había contado. Fue un viaje curativo, una oportunidad para conectarnos con nuestras raíces y para celebrar la vida de un hombre que amábamos profundamente. Mientras observaba la puesta de sol sobre el mar, sentí una profunda sensación de gratitud. A pesar de la pérdida, a pesar del dolor, había encontrado algo valioso, algo que nunca hubiera esperado encontrar, una conexión con mi hermana, una comprensión de mi pasado y una esperanza para mi futuro. Mi padre se había ido, pero su amor seguía vivo, uniéndonos a Sara y a mí en un vínculo que perduraría para siempre. Y en ese amor, encontré la paz que tanto había buscado. La herida nunca se cerraría por completo, pero con el tiempo, cicatrizaría,
dejando una marca que me recordaría la importancia de la familia, del perdón y del poder del amor, para superar incluso las mayores tragedias. Ya no era la hija secreta, la intrusa, sino una pieza integral de una historia que, aunque marcada por el dolor, también estaba llena de amor y esperanza.